Alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Espero que estén listos para la aventura de hoy. Soy la maestra Mercedes Mejía y les estaré acompañando en su aprendizaje por la historia de nuestro país. Como recordarán, en sesiones de la semana pasada vimos los cambios que se dieron en las actividades económicas a partir de la introducción de nuevas especies vegetales y animales, y con ello los cambios en el paisaje y el surgimiento de nuevos oficios. En esta sesión tendremos la oportunidad de analizar los cambios que se produjeron en la naciente sociedad novohispana con la llegada de inmigrantes europeos, africanos y asiáticos principalmente. Es importante conocer cómo y por qué se fueron dando cita estos grupos de personas en Nueva España, quienes migraron de manera voluntaria en busca de mejores condiciones de vida, quienes fueron forzados a hacerlo sin saber siquiera cuál sería su destino en estas tierras desconocidas. Pero sin duda, y a pesar de la razón de su llegada, todos y cada uno de ellos conformaron la sociedad novohispana y aportaron características étnicas y expresiones culturales que la definieron y actualmente son herencia de nosotros, los mexicanos. Como pueden deducir, será un recorrido interesante a través del cual sabremos a qué actividades económicas se dedicaron cada uno de los grupos inmigrantes. Pero antes de continuar con nuestra travesía de aprendizaje por la historia de nuestro país, quiero invitarles a practicar sus hábitos de limpieza, lavando sus manos constantemente con agua y jabón, al menos por 20 segundos. También quiero recordarles que si requieren salir de casa, utilicen correctamente el cubrebocas, es decir, protejan nariz y boca y procuren no tocarlo. Además, mantengan la sana distancia, o sea, mantengan una distancia de al menos 1,5 metros. Tengan presente que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Ahora es momento de conocer el propósito de aprendizaje de esta sesión, que consiste en analizar la llegada de inmigrantes a Nueva España y saber a qué actividades económicas se dedicaban. Para lograr el propósito de aprendizaje, es requisito que estén atentos, que dejen aflorar su creatividad y lo esencial, que estén dispuestos a aprender. Recuerden complementar su aprendizaje con la información del libro de texto y tengan a la mano su cuaderno y bolígrafos para hacer anotaciones. Si ya están listas y listos, comencemos. A propósito, ¿sabían ustedes que cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, a los pobladores originarios los denominaron como naturales o indios? Como recordarán, la denominación de indios se debe a que los europeos suponían que habían arribado a las Indias orientales, Japón, China o India. Por eso llamaron a los habitantes del México antiguo indios. Cuando supieron que el continente al que habían llegado era distinto al que suponían, se les denominó Indias occidentales, para diferenciarlos de las Indias orientales. Sin embargo, el vocablo indio se mantuvo para referirse a los nativos. Ahora, conozcamos cómo las historias que se contaban en los puertos de comercio y las rutas de navegación sobre las grandes riquezas del Nuevo Mundo influyeron para que llegaran más españoles a partir de 1522. Con la llegada de los españoles, se fue favoreciendo la diversidad étnica y cultural que a finales del siglo XVI caracterizaría a la sociedad novohispana. Para recuperar nuestros conocimientos previos respecto al tema, a continuación realizaremos la actividad leyendo imágenes, conociendo historias.
Observen la lámina que aparece en pantalla. Pertenece a un códice que ya conocieron en una sesión anterior. Analícenla y respondan de manera verbal quiénes están ahí, cómo están vestidos, a cuántos grupos étnicos se representaba. Las respuestas a las preguntas anteriores nos permiten descifrar la imagen. Lo que ustedes acaban de analizar es una lámina del Códice Azcatitlán, elaborado en el siglo XVI. En ella se narra la llegada de Cortés y su comitiva al encuentro con el Güey Tlatoani Moctezuma II. Los especialistas explican que la parte correspondiente a Moctezuma II, acompañado de la nobleza mexica, está perdida. Actualmente, el códice se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Seguramente se estarán preguntando, ¿cuál es la relevancia de la imagen de este códice para el tema de esta sesión? La respuesta es muy sencilla. En la lámina que aparecen diversos personajes, quien encabeza el grupo es Malintzin o Marina. Seguramente la recuerdan. ¿A qué grupo étnico pertenece ella? El hombre sin casco es Hernán Cortés. Le siguen un grupo de 6 capitanes, todos con armadura completa y escudos. 3 de ellos llevan armas. ¿A qué grupo étnico representan Cortés y sus capitanes? También se aprecia en la comitiva a un hombre negro que lleva de la rienda al único caballo en la escena. ¿A qué grupo étnico representa este personaje? El último grupo de la comitiva son los tamemes o cargadores. ¿Ellos a qué grupo étnico representan? La relevancia de esta escena del Códice Azcatitlán para el tema es que representa a los grupos étnicos testigos del encuentro entre Cortés y el Güey Tlatoani mexica Moctezuma II, indígenas, africanos y españoles, quienes junto con los asiáticos integrarían la sociedad novohispana a partir del siglo XVI. La interacción y posteriormente la fusión étnica entre estos grupos originarían el surgimiento de nuevos grupos sociales que caracterizarán a la población novohispana en los siglos XVII y XVIII. Como pudieron observar, la lectura de imágenes es otra estrategia para conocer acerca de la historia. Como ya vimos en sesiones anteriores, la población originaria del México antiguo registró un drástico descenso demográfico en el siglo XVI, principalmente por la propagación de enfermedades como el sarampión y la viruela, las cuales eran desconocidas y por tanto la población originaria no tenía defensas para combatir los virus que las provocaban. Esta situación y la necesidad de poblar la naciente Nueva España fue lo que motivó la llegada de inmigrantes de diferentes partes del mundo, aunque las causas de la llegada de unos y otros obedecería a diferentes intereses. Como vimos en la lectura inicial de la sesión, los españoles y otros europeos fueron de los primeros inmigrantes que llegaron de manera voluntaria a Nueva España. Las leyendas sobre las grandes riquezas del Nuevo Mundo atrajeron a la población de Castilla y de otras regiones de España y de Europa. Así, hubo varias olas de migrantes con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. En el libro Nueva Historia Mínima de México, en el capítulo
la época colonial hasta 1760, Bernardo García Martínez refiere que la llegada de numerosos españoles se incrementó desde 1522 o 1523. Los españoles hicieron sentir su presencia cada vez más numerosa. A estos españoles se les llamó pobladores para distinguirlos de los conquistadores militares, con quienes tuvieron forzosamente que acomodarse, aunque poco a poco sus intereses fueron divergiendo. Los pobladores se dedicaron a fundar varios centros poblacionales y a establecer lazos comerciales, tanto internos como externos, con las Antillas y España. También activaron el traslado de animales, plantas y objetos europeos a Nueva España, así como la difusión de prácticas ganaderas, agrícolas y manufactureras. La inmigración de pobladores españoles fue considerable y los llevó a sumar unos 20,000 a mediados del siglo XVI. Los pobladores se concentraron en regiones del interior, como de Antequera de Oaxaca y Valladolid, Michoacán. La demanda de una creciente población española y la apertura de nuevos circuitos comerciales alentaron el surgimiento de empresas agropecuarias como los ingenios azucareros de los alrededores de Cuernavaca, cuya fuerza de trabajo original estuvo constituida en gran parte por esclavos de origen africano. Así, otro grupo de inmigrantes fueron los africanos. María Elisa Velázquez Gutiérrez, en su artículo La raíz africana en México, refiere que los primeros africanos llegaron con los exploradores y conquistadores de América, tal y como lo muestra el Códice Azcatitlán. Algunos de estos primeros africanos que llegaron recibieron como recompensa encomiendas o propiedades por su participación en el sometimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, en los siguientes años, la condición de los africanos cambió, pues comenzaron a llegar a Nueva España de manera forzada miles de hombres y mujeres para trabajar en las nuevas empresas coloniales, como la minería, las haciendas agrícolas y ganaderas y oficios artesanales. Las epidemias, los malos tratos, así como la prohibición de esclavizar indígenas, fueron causas que propiciaron y justificaron la demanda de personas esclavizadas de distintas regiones de África a Nueva España. Los africanos llegaron a Nueva España comprados como esclavos por autoridades españolas, civiles y religiosas, fundamentalmente para desempeñar labores domésticas. Al respecto, las fuentes históricas refieren que alrededor de 250,000 personas esclavizadas arribaron a Nueva España de manera legal, sin contar las que llegaron de contrabando. Varios africanos esclavizados eran secuestrados en sus comunidades y vendidos a centros de trabajo. Los esclavos eran marcados y transportados en barco bajo condiciones insalubres e inhumanas, aunado a diversas enfermedades que daban como resultado un alto número de muertes de africanos. Los puertos autorizados para la comercialización de esclavos fueron Veracruz y más tarde Campeche. Por su parte, a Acapulco llegaron esclavos procedentes de África Oriental y Nueva Guinea, para después ser distribuidos a Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Monterrey, Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Yucatán principalmente. Hasta mediados del siglo XVII dejaron de llegar esclavos a Nueva España, dado que la población indígena y mestiza, resultado de la unión entre distintos grupos, se había incrementado
y por tanto la esclavitud ya no era rentable como en épocas anteriores. Un tercer grupo de población que emigró, algunos de manera voluntaria y muchos más de manera forzada a Nueva España, fueron los asiáticos. Desde fechas tempranas, como se ha referido en sesiones anteriores, Nueva España mantuvo una relación importante con Asia, especialmente con las Islas Filipinas. La inmigración asiática inició en 1565 con el proceso de conquista del archipiélago de Filipinas, comandado por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, que establecería también la ruta transpacífica hacia Nueva España. Fue a través del galeón de Manila como se propició la continua y compleja migración de asiáticos libres y esclavos entre los años 1565 y 1700. Destaca la migración de chinos, ya que la mayoría formaba parte de la numerosa y diversa tripulación necesaria para operar los galeones que realizaban la larga travesía transpacífica en un periodo de 4 a 6 meses. Aunque se cuenta poco o casi nada respecto de la condición en la que llegaron los grupos asiáticos, en el documento La esclavitud asiática en el Virreinato de la Nueva España, 1565-1673, Débora Oropesa Quereyse refiere que en la Nueva España hubo esclavos asiáticos antes de iniciarse el contacto directo con Asia. Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, tenía un esclavo originario de Calicut, India, a quien había adquirido en España. En el tráfico de esclavos filipinos estaban inmiscuidos españoles y portugueses, que en las Filipinas embarcaban a sus esclavos en la nao para su venta en Nueva España. Aunque la mayoría de esclavos en la nao de China eran varones, también ingresaron esclavas asiáticas y muchachos esclavos de tan solo 6 años de edad a través del puerto de Acapulco. Seguramente se estarán preguntando, ¿quiénes adquirían esclavos al arribar la nao de China a Nueva España? En ocasiones fueron los mismos vecinos del puerto, así como las instituciones reales de Acapulco, como el Hospital de Nuestra Señora de la Consolación. Por otro lado, también los encomenderos del puerto, quienes desempeñaban un papel importante en la economía de Acapulco. El precio de compra de un esclavo en las Filipinas oscilaba entre 57 y 180 pesos. Era un precio inferior en relación con su costo en el centro del virreinato, donde los esclavos asiáticos eran adquiridos en un rango de 200 a 420 pesos. El intercambio de personas en condiciones de esclavitud se frenó en el año 1673, cuando la Audiencia de México ordenó la liberación de los esclavos asiáticos. Entre los migrantes asiáticos están los asiáticos libres, provenientes de las Filipinas, que se quedaron en Nueva España huyendo de las difíciles circunstancias que enfrentaban y buscando oportunidades económicas. Al mismo tiempo, satisfacían la necesidad de mano de obra de la sociedad novohispana, que había experimentado una drástica caída de su población nativa. Un ejemplo de ello son los chinos, quienes constituyeron una parte de la población de la capital virreinal, aunque en menor proporción. Este grupo étnico se dedicó principalmente al comercio y a la barbería. Se sabe por las fuentes históricas que en 1667 los chinos tenían
más de 100 tiendas de barberías en la Ciudad de México. En 1610 se registró el ingreso a Acapulco de 3 embarcaciones procedentes de Japón que traían a bordo docenas de emisarios y comerciantes nipones. Con este acto se buscaba fomentar la relación comercial entre Nueva España y Japón y contribuir a la diversificación social. Finalmente, otro sector de la población asiática que emigró a Nueva España fueron los moros o musulmanes, quienes llegaban al puerto y se quedaban trabajando en Acapulco o se dirigían a la Ciudad de México. La condición para que esta comunidad pudiera permanecer en la Nueva España fue que se cristianizaran. Como han podido aprender, en los inicios de Nueva España ocurrió la migración de pobladores provenientes de Europa, Asia y África, en condiciones y oportunidades totalmente diferentes. A los españoles se les ofreció e incluso se les pagó para venir a poblar territorio novohispano, mientras que los asiáticos, en condiciones de libertad y aprovechando los viajes del galeón de Manila, lograron llegar al territorio. No así para los filipinos y africanos, que llegaron como esclavos. La presencia de personas europeas, africanas y asiáticas en la compleja sociedad novohispana originó no solo el encuentro e intercambio cultural entre indígenas, africanos, asiáticos y españoles, sino que con el tiempo el mestizaje étnico, así como las intenciones de los españoles por reforzar un sistema de estratificación social basado en el origen étnico a través de la denominación de castas. Pero este será tema de otra sesión. Es momento de aplicar lo que hemos aprendido. El reto de hoy es que en su cuaderno de trabajo elaboren un cuadro comparativo, donde indiquen las condiciones y oportunidades que tuvieron los migrantes asiáticos, europeos y africanos como integrantes de la compleja sociedad novohispana. Para favorecer a que superen el reto, les propongo elaboren un cuadro como el que aparece en pantalla. Tienen el tiempo para copiarlo. Si les es posible, agreguen dibujos que ilustren el tema en cuestión. Recuerden que pueden apoyarse de su libro de texto Historia de México de tercer grado, o bien pueden consultar su versión digital en www.conalitec.gov.mx. Para despedirnos, les comparto la siguiente frase del escritor Eduardo Galeano, que dice así: yo creo que somos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Mi nombre es Mercedes Mejía Ángeles y pronto nos saludaremos en otra sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que